Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a continuar esa apasionante historia que comenzábamos la semana pasada, y es que cuando uno se pone a editar el programa o bueno, a trabajar un poquito sobre él, dice, qué pena que Netflix no se haga eco de una historia como esta, ¿no? La historia apasionante, sin duda, de ese casi siglo de existencia del Real Oviedo. Comenzábamos la semana pasada y lo hacíamos con esa década que va desde el año 1926, año de la fundación, hasta el año 1936, momento en el que se para todo. Se para todo, ¿por qué? Porque llega la Guerra Civil Española, del 36 al 39, lógicamente, bueno, pues no hay partidos, no hay liga, no hay fútbol, y entonces todo se para y al Real Oviedo le coge quizás en su mejor momento. Acabábamos el programa de la semana pasada, bueno, pues con unas imágenes de cómo había quedado el estadio de Buenavista, y por ahí vamos a comenzar precisamente, ¿no? El estadio de Buenavista fue frente de guerra, fue frente de batalla, la grada de Sánchez del Río, una grada que no tenía parangón en toda Europa, en todo el mundo, una grada de más de 100 metros sin columnas, bueno, pues totalmente destrozada, y el campo incluso con una trinchera. Para acompañarnos en este apasionante viaje en el tiempo, se encuentra con nosotros una noche más y agradecemos muchísimo su presencia, José Ángel Mangas, José Ángel Muñiz Mangas. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Nada, y por pilotar esta máquina del tiempo en la cual nos vamos hacia atrás en la historia del Real Oviedo, en la historia del equipo azul, y arrancamos donde habíamos empezado, quizás arrancamos donde habíamos terminado. Pues con ese campo destrozado, porque la guerra civil segovidas trajo la desgracia a este país, y en el fútbol en general, en concreto en Oviedo, también se dejó notar, ¿no? Sí, como bien comentas, pues el estadio quedó muy destrozado por los efectos de la guerra civil, se abrieron trincheras y sobre todo la grada de Sánchez del Río quedó muy destruida. Entonces, en agosto del 39, cuando termina la contienda, la temporada 39-40 se reanudaba la competición. Y entonces, en agosto del 39, la directiva se reúne y pide la exclusión de participación del club, del Oviedo, en competiciones nacionales. Y ya en esta época ya no se jugaron campeonatos regionales, los campeonatos regionales ya se jugaron hasta 1936, entonces era que lo excluyeran de la Copa y de la Liga, y después hicieron la petición a la Federación, y la Federación, después de estudiar y visto las condiciones que se encontraba y que no podía ser posible, reconstruir el campo para iniciar la competición, que normalmente esas competiciones pues se iniciaban en aquella época a últimos de septiembre, primeros de octubre, pues concede la dispensa y de jugar las competiciones. Y hay una cosa muy importante, que no pierde los derechos para la temporada 40-41. Entonces fueron reservados para la siguiente. Entonces quedaba una vacante, como anécdota a comentar, que quedaba una vacante, y entonces la Federación decidió que se jugase una eliminatoria para ocupar la plaza entre el Atlético de Madrid y Osasuna, y ganó el Atlético de Madrid, que gracias al Oviedo, digamos, ese año jugó en Primera División. Por aquel entonces, entiendo, Atlético Aviación. No, todavía Atlético de Madrid. Atlético Luego ya pasó a Atlético de Aviación, 2-3 años más tarde, creo. Entonces, ¿qué pasó? Los jugadores pues se fueron acomodando en diferentes equipos para seguir jugando y activos. Y, por ejemplo, pues no sé, Herrerita, el Barcelona se fueron Herrerita, Emilín y el defensa Riera, que jugó poco, pero fueron cedidos. Pena y el portero Héctor se fueron al Sporting. Pena volvía al Sporting, que había sido fichado en el año 34 por el Oviedo. Y, por ejemplo, Calich y Gallar se fueron al Ferrol. Siguieron, Antón se fue al Zaragoza, que además fue el jugador que marcó el primer gol del Zaragoza en Primera División. Hay una diáspora de jugadores, ¿no? Sí, que se fueron y siguieron, pero con la condición de que, claro, evidentemente las licencias del año 40 volvían a poder del Oviedo. Entonces, hay una cosa muy importante destacar en este periodo, y es que la Sportiva Ovetense, que es un club que también nació en 1926 en Oviedo, como
como se sabe más o menos, fue la gente que no estaba de acuerdo con la fusión y que quedó excluida en jugadores y parte de la afición, pues crearon la Sportiva Ovetense y esa Sportiva Ovetense jugaba en Buenavista, el Oviedo autorizaba a jugar en Buenavista y bueno, taparon las trincheras y demás, prácticamente tenía poca afluencia de público, entonces jugaron parte del campeonato regional en ese campo, después de tapar las trincheras y demás. Eso es una anécdota de esa temporada. Bueno, la temporada 40-41, ahí sí ya el Real Oviedo ya compite, ¿no? Ahí compite digamos que como presidente seguía Carlos Tartiere, que fue toda la década. Se tardó en reconstruir el equipo porque hubo que reconstruir, había crisis económica, el campo no se terminó de reconstruir, de hecho se iban recibiendo presupuestos para acondicionarlo, había unos presupuestos para las regiones devastadas de la guerra civil, y entonces se iba acondicionando poco a poco. De hecho hay fotos de esa temporada donde ves la tribuna Sánchez del Río que está sin parte de la techumbre, las chapas del tejado pues no estaban, porque todavía no había presupuesto para la reconstrucción total. Entonces, la situación económica era tal que Herrerita hacía las veces, con Gallar de ayudante, hacía las veces de entrenador-jugador, y así fue las primeras 6 jornadas, donde Herrerita ejerció de entrenador y a la vez jugaba. A partir se hicieron diferentes gestiones y entonces se fichó a Cristóbal Matí Batalla, que había jugado al fútbol anteriormente en el Fútbol Club Barcelona, y como anécdota decir que percibía 1.000 pesetas al mes de salario. Era un entrenador ya de cierto prestigio, había entrenado diferentes equipos. Hay que decir que la mayoría de las veces los entrenadores que pasaron por Oviedo en estas primeras épocas tenían mucho prestigio, ya tenían cierto currículum en los banquillos. Interrumpo, José Ángel, un momento, por lo que hacíamos el otro día, ¿no? Con los más jóvenes. 1.000 pesetas, 6 euros. ¿Vale? 1.000 pesetas, 6 euros. En este caso, de sueldo. Bueno, pues era el sueldo que tenía el míster del Real Oviedo. 6 euros. Adelante. Hay una cosa muy importante que el 1 de febrero del 41, por una orden gubernativa del régimen del momento, pues desaparecen los nombres, los extranjerismos del fútbol. Entonces el Oviedo, que se venía llamando desde la República Oviedo Fútbol Club, recupera otra vez Real Oviedo y pasa a Real Oviedo Club de Fútbol. La Sportiva Ovetense desaparece el nombre y pasa a Vetusta porque jugaba en el barrio de Vetusta. Y, por ejemplo, otro caso, el Sporting de Gijón, pues pasa a ser Real Gijón hasta los años, a principios de los años 70. No sé, el Racing de Mieres pues pasa a Caudal Deportivo el Nombre del Río y demás. Bueno, y comentamos que se hacen diferentes incorporaciones de equipos, sobre todo asturianos y demás, pero incorporaciones que no eran relevantes. Se participa, fue una temporada pues difícil, evidentemente. Entonces, en la primera división participan 12 equipos y se clasifica en 8º lugar. Se luchó esta última hora por la permanencia. Evidentemente fue, como digo, una temporada difícil. Los resultados, no sé, por ejemplo, el primer partido en Barcelona con el Español y le golean y pierde 5-0. Y bueno, o sea que fue una temporada bastante difícil porque no se pudo reforzar el equipo, sobre todo por el tema económico. Había que salir adelante. Exactamente. Entonces, también comentar que fue una década que inicialmente, pues estas 3 temporadas fueron difíciles y la última. O sea, fue una década que tuvo buenas temporadas, como vamos a ver, pero que inicial y finalmente fueron malas, sobre todo la última. Vamos a la 41-42, ¿no? Bueno, voy a comentar aquí que en Copa pues le toca... Le toca eliminarse con el Real Sporting, que le gana los 2 primeros partidos, y en octavos de final le elimina el Murcia.
Además, aquí se da la circunstancia que se juegan 4 partidos porque primero no se sumaban los goles, sino se sumaban los partidos ganados. Claro. Había que ganar los 2 partidos y resulta que se juegan los 2 partidos, quedan 2-1, 2-1, 2-1 en Oviedo y 2-1 en Murcia. Entonces se juega un desempate en Chamartín, se empata a unos y se vuelve 2 días después a jugar otro desempate en el mismo Chamartín y gana ahí el Oviedo 3-2. Bueno. O sea, perdón, gana el Oviedo 3-2 y luego en cuartos ya lo elimina el Español. Aquí también, en esta temporada, destacar que Herrerita juega otro partido internacional, ya había antes de la Guerra Civil. Se enfrenta a Portugal, que España gana 5-1 y Herrerita marca el primer gol. Ajá, perfecto. Vamos a la 41-42, ¿no? Sí, la 41-42, como digo, bueno, el presidente, no hace falta repetir que sigue siendo Carlos Tartiere toda la década. Aquí el entrenador es el mítico portero Óscar Álvarez, que era el capitán y durante toda la década del 26-36. Y la temporada anterior, 39-40, había dirigido a la Esportiva y bueno, había hecho un buen campeonato. Él tenía, digamos, en Oviedo tenía evidentemente mucha fama. Claro. Y bueno, pues la directiva le dio la dirección técnica del equipo. Hago un alto, José Ángel, voy a ir interrumpiéndole, sí, ya me va a tener que perdonar. Pero nada. Problema en un ojo, tuerto o casi, ¿no? Sí, había tenido un problema con un disparo de una escopeta de perdigón o algo así que le rebotó y entonces sí, le dañó la visión. Sí, no lo tenía de cristal, pero bueno, tenía bastante pérdida de visión en ese ojo. ¿Y en la selección, eterno suplente de Zamora? La selección fue eterno suplente, fue el capitán de esa época del Oviedo. Tuvo la mala suerte de que lo jugaba todo. Fue pues 6-7 convocatorias a la selección absoluta, pero claro, aquello era Zamora y nada más. Y él, bueno, pues fue un portero de mucha relevancia en el equipo porque fue el capitán durante esa década y además él siempre, en alguna entrevista que hay, siempre habla que fue uno de los impulsores de la fusión. También. Claro. Bueno, estábamos en esa 41-42. Sí, pues ahí hay unos fichajes que hay pocas novedades, evidentemente siguen los problemas económicos. Bueno, Pipi que vino del Real Gijón, Zabala del Siero y Cuesta, un delantero centro que incorporaron del Vetusta, así como grandes novedades. Se seguía reconstruyendo Buenavista, se recibía las famosas subvenciones de las juntas de regiones devastadas, que se llamaba esas subvenciones. Y en la liga ahí había 14 equipos, se había ampliado y digamos que se clasificó el 11, también seguía. Esta última hora pues hubo problemas para la permanencia y se tuvo que jugar una promoción para mantener la categoría en campo neutral. Fue en Chamartín frente al Sabadell. Visto la mala marcha del equipo en Liga, entonces la directiva decide fichar, antes de jugar esa promoción, a Manolo Meana, que había sido ya un jugador, había sido el primer internacional asturiano y bueno, con una gran trayectoria, sobre todo en el Sporting, y ficha a Manolo Meana para esa promoción. Y bueno, la ganan, como digo, lo juegan en Chamartín y a partido único y ganan 3-1, entonces mantienen la categoría. En la Copa se vuelve a enfrentar al Sporting, al que elimina tras un partido de desempate, que también se tiene que jugar un partido de desempate, y se da la casualidad de que se sortea el campo de desempate el Molinón o Buenavista, y el Oviedo tiene la suerte de que le toca Buenavista y entonces le beneficia el sorteo y lo elimina al Sporting, y luego fue eliminado por Granada unos días antes de jugar la promoción. Entonces ahí el Oviedo en esa eliminatoria reservó la mayoría de jugadores y jugadores
suplentes incluso que jugaron prácticamente ese partido con la camiseta del Oviedo, solo, y entonces reservando al equipo para jugar en Madrid la promoción y bueno, prácticamente tiraron la copa. Sí. Aquí hay que comentar que esta temporada Herrerita vuelve a ser internacional, juega su cuarto partido frente a Suiza y debuta Emilín. Los 2 partidos que juega con la selección, pues los juega en el año 42, además los juega fuera en Berlín y en Milán, que la selección pierde los 2, y fue los dos únicos partidos que juega Emilín con la selección española. Claro, por aquel entonces la selección pues jugaba contra Italia y contra Alemania. Y Portugal. Y Portugal, que había ciertos lazos de amistad, había allí tema. Además, juega en Berlín, en el Olímpico de Berlín. Bueno, pues hay fotos incluso de ese partido, con una amplia presencia de militares y de todo allí. Bueno, imagínense lo que puede ser Berlín en el 42. Y en Milán, el siguiente. Casi nada. Sí. Pues eso fue así. La 41-42. Vamos a 42-43. Bueno, continúan la época de vacas flacas. Vamos a ver cuándo recupera. Sí, aquí de entrenador sigue Manolo Meana, que fue un entrenador que dio ya cierto empaque y bueno, ya se fichan jugadores de cierto nivel, se da la baja, por ejemplo, a 14 jugadores. Pues ya se ficha, por ejemplo, a jugadores que serían importantes en el futuro, como Luis Diestro del Santander, Cholo de Indurra del Sporting, o del Real Gijón, mejor dicho. Sí. Llega un desconocido, pero que iba a ser muy importante a la historia, como es Esteban Echevarría, fichado del Indaucho, un chavalín joven, y alguno más que con el paso del tiempo adquirió notoriedad. Entonces, bueno, en el campeonato de Liga ya se consigue un 6º puesto. Bueno. Estuvo en la mitad de la tabla sin ningún problema. Comentar que Herrerita fue el máximo goleador con 12 goles y el siguiente fue Echevarría, un chaval debutante en primera, pero que era goleador. Sí. En la Copa por tercera vez le vuelve a tocar el Real Gijón y el Oviedo gana los 2 partidos, con lo cual lo elimina y cae en octavos contra el Depor. La Copa, evidentemente, no se da. La economía, comentar que la economía seguía con pérdidas, porque precisamente se había hecho un esfuerzo económico para fichar estos jugadores que comenté antes, para reforzar el equipo, entre otras cosas porque Meana quería tener un equipo competitivo. Claro. Y no... comentar, por ejemplo, otra anécdota, que los salarios eran de los jugadores de 1.000 pesetas mensuales, más o menos. Herrerita era el que más cobraba, era, digamos, la figura del equipo en aquel momento, con 1.200, y el entrenador pues cobraba 2.000 pesetas al mes. Fue, digamos, una temporada muy satisfactoria para la afición y directiva, porque no se pasaron los apuros de la temporada anterior. Claro. Eso en 42-43, vamos a 43-44, que se inicia. Sí, y la de 43-44, como digo, sigue Meana, pues tuvo 6 temporadas. Prácticamente no se hacen fichajes porque se mantenía el bloque de la temporada anterior, solo se ficha a Llorente, que es un portero destacado que había estado en el Atleti. Y la Liga pues se hizo un gran papel, se acabó cuarto. Bueno. Por ejemplo, destacando pues una goleada histórica al Sabadell de 9-2, que fue una de las mayores goleadas en primera división. Fue esa temporada. Y fue un equipo muy goleador, metió 71 goles a favor. Solo le superaba al campeón, que fue el Valencia, con 73. O sea, el Oviedo recibía, pero daba espectáculo. Y aquí hay un tema importante que todo el mundo, aficionados, los más jóvenes seguramente en fotografías y los mayores lo vieron en el campo. Se inauguró el famoso marcador Serrano, la torre que fue diseñada por el arquitecto Juan Bayaure, y que bueno, que permaneció visible hasta que se remodeló el campo
en el año, bueno, pues para el Mundial 82, y ahí fue donde desgraciadamente, aparte de la tribuna Sánchez del Río, desaparece esta torre que fue muy icónica y muy importante. Sí. Se inauguró con un partido frente al Español que el Oviedo ganó 6-1 y marcó 5 goles Echevarría, que después se los marcaría al Madrid en otro partido. Madre mía. O sea, fue... Aquí hay otro tema importante dentro de este año, que fue que el Oviedo, pues en junio del 44, el Vetusta pide auxilio al Oviedo por la situación económica que tenía. Sí. Y a partir de la siguiente temporada, pues su presidente del Vetusta era Emilio Menéndez, que había sido uno de los primeros jugadores del Oviedo, aunque no jugó ningún partido oficial, estaba en la primera plantilla. Fue el que pidió, digamos, auxilio económico al Oviedo, y entonces, a partir de esta temporada, de la siguiente temporada, pues ya pasó a ser filial del Oviedo, se rejuveneció el equipo y demás para que pudiese aportar jugadores a la... Porque en principio, pues anteriormente en esta época, pues el Vetusta tenía gente veterana y tal, y a partir de que pasó a ser filial, ya se hizo selección de gente con futuro. Sí. Aquí otra temporada destacada era la segunda temporada de Echevarría, que marca 26 goles, que fue una cantidad. Solo esto por delante solo estuvo Mundo del Valencia, que fue el máximo goleador con 27. En la Copa, pues solo 2 eliminatorias. Se elimina al Santander y fue eliminado por el Murcia. Y bueno, el equipo, como novedad, que el equipo seguía creciendo y la satisfacción de la directiva y del público, pues estaba encantado con este crecimiento. Sobre todo, hay que Manolo Meana fue el artífice de este crecimiento. Claro. Nos vamos a la 44-45. Bueno, pues como digo, seguía Meana, y aquí pues se hacen inicialmente se hacen dos fichajes importantes, como Argila, que sería muy importante y tuvo muchísimos años relación con el Oviedo, primero como jugador, luego etapas de entrenador, secretario técnico. O sea, tuvo una larga relación con el Oviedo, como iremos viendo. Sí. Y en la recta final llegaron del Penedo y Muñiz, que sobre todo Penedo fue importante, del Juvencia. Sí, Argila portero, ¿eh? Sí, Argila portero. Sí. Se mantienen... seguía manteniendo el bloque. Se mantenían sobre 18 jugadores de la temporada anterior, con lo cual, pues bueno... estaba llamado a hacer una gran temporada y fue un gran inicio. Las 3 primeras jornadas del campeonato fueron líderes. Se gana el Madrid, por ejemplo, 4-0 el primer partido, y los 4 los mete Milín. Se gana en Barcelona 0-1, se gana al Español 1-0. Y a partir de la 4ª jornada, que se pierde en Granada también por goleado a 5-1, pues ya se pierde el liderato. Pero bueno, fue muy buena campaña y se terminó en el 4º puesto. Pero destacar que fuimos líderes durante alguna jornada en Primera División. Pero bueno, se mantiene un buen 4º puesto al final. Un buen 4º puesto. El máximo goleador es Emilín con 14 goles. Y... aquí se juega, esta temporada había ascendido el Real Gijón y se juega el primer derbi. Se gana, el Oviedo gana en Buenavista en la primera vuelta 2-1 y pierde en la penúltima jornada estrepitosamente por goleada en Gijón 6-0. Madre mía. Y luego en la Copa, pues elimina al Constancia de Inca, un equipo de aquella época que hoy está desaparecido, pero que en aquella época... Pues bueno, tenía cierta relevancia en el panorama futbolístico español, y caen eliminados por el Español, que fue también una bestia negra en el tema de la Copa, en cuartos. Y de la promoción. Exacto. Juega Herrerita en La Coruña, el famoso partido donde se ve con la tirita en la ceja, y vuelve a marcar un gol, el tercero.
en un partido que gana España 4-2. Ese cuadro que hay tan mítico que todo el mundo dice el cuadro de la Gran Taberna, ¿no? Sí, sí. La foto que había en la Gran Taberna. Sí, sí, una esquina que paraba él y Sí. sienta allí. Un inciso. Este jugador Muñiz, que viene del Juvencia, Sí. según me han dicho, buen jugador. Jugó, era extremo izquierda, Sí. jugaba cuando, digamos, entre comillas, se lo permitía Emilín, porque... Claro, pero me han dicho, no sé si es, Sí. y por eso lo consulto, no llegó a triunfar porque no se llevaba muy bien con Herrerita, ¿puede ser? Sí, algo así se comenta. Sí. Herrerita era el amo de las camisetas, Sí, no entiendo. Exactamente. Claro. Era el amo de las camisetas y después pues hay una anécdota que igual sale más adelante, que en un partido en San Mamés iban perdiendo 2-0 en el descanso y resulta que le dijo se acercó a la banda y le dijo a Manolo Meana que si no atacaban él se retiraba del campo. Y Manolo Meana dijo, bueno, hace lo que quieran, y ganaron 2-4 con 4 goles de cabida. Madre mía. O sea, que tenía su peso. Tenía su peso, sin duda. En esto comentar que una cosa importante, que en abril del 45 se incorpora a las labores de administrativa Josefina Roces, que fue la típica mujer que se dice que fue la primera mujer que trabajaba en un club de fútbol, que tuvo hasta trabajando en el club hasta su jubilación en el año, pues ahora mismo, 1981 creo que fue. Fíjate. O sea que es una nota importante también dentro de la historia del club. Sin duda, sin duda. Bueno, y nos vamos a la 45-46. Sí, nos vamos aquí hay dos, seguía, como digo, Manolo Meana, y aquí hay dos fichajes relevantes, que es Juan Hugo, que venía un defensa que procede del Sabadell, y ya veremos al final de temporada por qué fue importante, y Sansón, que fichado del Real Gijón. Que era algo sordo. Bueno, sí, que también leí yo que... Oía mal. Sí, que después estuvo en el Celta de Vigo, y bueno, que era de Vigo, y sí. Y después en la Liga fueron líderes más de unas cuantas jornadas, también, creo que fueron 4, y lograron un 5º puesto. Y aquí el máximo goleador fue Cabido, y ya esta fue la temporada que la anécdota que comentaba antes del 2-4 de Bilbao, que en el primer tiempo perdían, y Herrerita estaba muy mosqueado porque, según él, no se atacaba. No se estaba atacando. Para ganar el partido. Como era debido. Fijémonos una cosa, José Ángel. Cuarto puesto, 5º puesto. De aquella no había Copa de la UEFA. No había nada. No había ninguna competición. No había competiciones europeas. Nos quedamos con la miel en los labios. Si no, se hubiera jugado. Sí, porque y después hubo los 2 terceros de antes de la Guerra Civil, y luego hubo el tercero de la 62-63. Claro, lamentablemente no había en este caso competición Mira, europea. aquí hay una anécdota que decimos que el máximo goleador fue Cabido con 19 goles. Otro jugador que se había fichado en 1942, creo, 42-43, y no había tenido oportunidad, había sido cedido a diferentes equipos, lo recuperaron, y otro jugador, otro delantero centro, que hay que comentar que el Oviedo siempre tuvo muy buenos delanteros centros. Ahí siempre, históricamente, coges y siempre tuvo muy buenos delanteros centros dentro del panorama futbolístico español. Y aquí hay una cosa importante, y es que Echevarría lo atropella un coche. Salía de la plaza de toros, de ver una corrida de toros, y iba por la acera, y un coche monta la acera y lo atropella. Se creía más grave de lo que en principio fue, tuvo unas jornadas fuera del equipo, pero luego tuvo una enfermedad pulmonar, que estuvo ingresado en un hospital y demás. Y aquí un jugador que prometía y que estaba llamado a ser internacional, y desgraciadamente pues ahí tuvo ese percance que truncó un poco su carrera deportiva. Le trunca la carrera. Aquí hay otro tema importante dentro de esta temporada, y es el homenaje a Carlos Tartiere. En julio del 45 pues se le otorga, la Federación le otorga la medalla de oro al mérito deportivo, y entonces el 25 de abril, antes
del 46, o sea, en julio del 45 le otorgan la medalla, sí. Y en abril, cuando del 28 de abril, el partido de Copa frente al Español, pues recibía la medalla y un homenaje de todo el fútbol asturiano. Claro. En Copa fue un buen año, elimina a 3 equipos, al Mallorca, al Español y al Córdoba. Y en semifinales cae con el Real Madrid, pierde en Oviedo 0-1 y fue la segunda vez que llegaba a semifinales, sí. y pierde en Madrid 3-1. Vale. Aquí, como comentaba cuando el fichaje Juan jugó, pues hay un nuevo internacional que fue él, un defensa que en junio del 46 en el Metropolitano juega frente a Irlanda. Fue su único partido con la selección. También comentar que igual que Echevarría, al final tuvo una enfermedad pulmonar y estuvo apartado de los terrenos de juego un largo periodo. Y también otro defensa que prometía, pues truncó mucho su trayectoria deportiva. Claro. Estamos hablando de todas estas temporadas y ya incluso en la anterior década. No hay jugadores extranjeros, ¿no? No hay jugadores extranjeros, no llegarían hasta la década de los 50. Claro. Sí, no llegarían. Aquí otra temporada importante, la 46-47, sigue Manolo Meana, sí. Pero se produce un hecho muy importante que es la vuelta de Lángara otra vez al Oviedo. Ya Carlos Tartiere había hecho diferentes gestiones, le había enviado cartas y demás, ofreciéndole la posibilidad de volver y por fin en el año 46 acepta. Su recibimiento fue apoteósico, de hecho tuvieron que directivos, el entrenador, Calixto Marqués, que era el secretario general, Claudio Martín, que era un directivo, y el propio Herrerita lo fueron a recibir al apeadero de Coyoto porque lo estaba esperando la gente en la estación y temían que el recibimiento fue apoteósico. Entonces allí lo fueron a recibir para traerlo directamente al chalet de Carlos Tartiere, al despacho en la calle Uría, para que firmara el contrato. Y se da la circunstancia que firma el contrato y ya los compañeros lo estaban esperando en Buenavista para hacer el primer entrenamiento. O sea claro. Llegar y besar el santo. ¿Qué Lángara vuelve? ¿Cómo es el Lángara? Vuelve un Lángara. Su primera temporada fue el máximo goleador del equipo con 18 goles. O sea, vuelve un Lángara con 34 años y pues... Claro, al principio pues fue, aunque ya venía mayor, pero como digo, esa temporada destacó. Luego ya empezó las lesiones y en el segundo año pero el primer año, de hecho fue una atracción, era la atracción en los amistosos. Llegó en Madrid en el Metropolitano y hay una icónica foto donde se ve todos los fotógrafos rodeados para sacarle fotos por los campos que iba. Pues era una atracción porque se conocía de su fama en Argentina y en México. Fue una temporada, a pesar del tema de Lángara, pues ahí ya fue una temporada irregular con 14 equipos y fue un 8º puesto. Como comento, Lángara fue el máximo goleador del equipo y incluso esta temporada estuvo... Herrerita juega otro partido internacional, el último en Dublín, donde fue el capitán, y donde España pierde 3-2. Y aquí estuvo seleccionado para este partido, aunque no llegaron a jugar, estuvo seleccionado Lángara y estuvo seleccionado Antón. Sí. Pero por lo tanto el nivel de Lángara este primer año fue bueno. ¿Ya venía jugando Antón entonces? Ya venía jugando Antón, porque Antón, hay que comentar que debuta en el 34 creo que fue y estuvo hasta el año 50-51 en el Oviedo. Antón, esta década fue un jugador muy destacado también en la plantilla. Siempre con la mítica boina. Y con la mítica boina. Aquí se retira al final de temporada, ya con 38 años, después de 9 temporadas, se retira Perico Pena, que había sido un defensa que se había fichado del Oviedo, del Real Gijón, y fue un jugador muy destacado también en el Oviedo.
Comentar que en Copa, nada, fue otra vez solo se eliminó al Zaragoza y después, en octavos la bestia negra, que era el Español, pues por tercer año consecutivo nos dejan la cuneta. Bueno, aquí hay otra cosa importante, que después de 6 temporadas, bueno, pasamos a la 47-48, que después de 6 temporadas no había quedado muy conforme Manolo Meana con el puesto anterior, entonces la directiva, bueno, Manolo Meana no había quedado muy digamos, satisfecho con la temporada anterior, y la directiva tampoco, entonces deciden no renovarle, y para eso fichan a un vasco, Francisco Gamborena, que había dirigido la Real Sociedad, Zaragoza y demás, y aquí seguía Lángara con 35 años, y aquí, como me comentaba antes, con el paso de las temporadas ya vio mermada su condición física y las lesiones ya le jugaron una mala pasada. Es que, claro, 35 años de aquella época, pues ya eran muchos años. Claro, además hay que señalar, entiendo que de aquella los defensas no eran como ahora. De aquella los defensas repartían. Repartían madera. Los defensas de aquella tatuajes no llevaban, pero repartían bien. No era como los de ahora, que mucho tatuaje, pero reparte un poco. Bueno, el reto de la temporada era superar lo realizado por Meana, pero no fue posible. Quedó el noveno de 14 equipos. Después volvió a quedar el máximo goleador del equipo, Echevarría, que volvía por sus fueros después del accidente y de la enfermedad con 15 goles. Lángara, como comentar, solo marcó 5. Y se juega la Copa, y en la Copa el Oviedo elimina a la Leonesa. El primer partido en León 0-4 fue importante y destacado porque ahí Lángara marca 2 goles, y el 18 de abril del 48 juega su último partido, fue su último partido que jugó, donde ya cuelga las botas por problemas físicos con 36 años. Aquí comienza la decadencia del Oviedo, porque claro, figuras como Lángara, Herrerita y Emilín y demás ya tenían, digamos, cierta edad o bastante edad para el fútbol, y entonces ahí ya comienza una cierta década y no se supieron renovar a tiempo, o también era muy difícil encontrar gente de ese nivel y esa categoría de esta gente que estamos hablando. Y entonces, pues bueno, pasamos a la temporada siguiente. A la 48-49. La 48-49, claro, no se quedó contento con Gamborena y se ficha otro entrenador, Juan Urquizu. Y bueno, aquí hay que matizar que esta liga trajo consigo los dorsales en las camisetas, que hasta ese momento no había dorsales. O sea, como anécdota, comentar que Lángara nunca llevó dorsal en el Oviedo, porque ya esta temporada Lángara ya se había ido de la temporada anterior. Lángara nunca llevaba número, ahí ahora por ahí alguna camiseta con Lángara. Lángara nunca llevó dorsal, porque los dorsales empezaron a partir del año 48. Creo que, además, recuerdo que el primer partido fue en Barcelona, donde se llevó dorsales, y luego aquí en Buenavista se estrenaron un partido contra el Valencia, que hay además una icónica foto donde se ve a Herrerita saludar al capitán del Valencia, y ya se ve el 10 de Herrerita atrás. Y fue la primera temporada que se lucieron dorsales. El cambio de entrenador en Liga no resultó el revulsivo que se esperaba, y aunque se renovó parte del equipo, bueno, se logró un meritorio, aunque se esperaba una mejor clasificación, solo se llegó a un 5º puesto. Bueno, que no está nada mal. No está nada mal, pero bueno, el esfuerzo económico que había hecho la directiva, pues esperaba invitaba más, a más.
Además, siempre se tenía entre ceja y ceja ese tercer puesto de las temporadas antes de la Guerra Civil y se aspiraba a eso como mínimo. Aquí el máximo goleador volvía a ser Cabido con 15 goles y Herrerita esa temporada marcaba 13. Aquí en la Copa se jugaba por primera vez a partido único y se le tocó jugar con la Real Sociedad, que estaban en segunda división, jugaron en Atocha y salieron goleados. El Oviedo perdió 4-0, con lo cual solo sacó en limpio unas 61.000 pesetas de recaudación, porque se repartía la recaudación en aquella época, y entonces fue lo único que salió, sacó limpio de aquella competición de Copa del año 49. Aquí se produce el adiós de Milín, tras 20 años vinculado al Real Oviedo, pues lo que se llamaba la zurda de oro, lo que metía los goles de rosca de córner, pues recibe la baja. Había jugado 302 partidos y había marcado 93 goles. Y se da la circunstancia que, como luego pasaría con Herrerita, se va al Real Gijón, donde juega 2 temporadas, donde está 2 temporadas, pero ya juega, digamos, mermado, bajo rendimiento. Muy mermado, claro. Y luego podemos pasar a la última temporada. 49-50, ¿no? A la última temporada de la década, que se renueva a Urquizu, pero esta segunda temporada fue un fracaso. No se renueva, no se refuerza el equipo convenientemente, y eso se pagó, la baja de Milín y bueno, Herrerita ya muy mermado, pues esta temporada pues el equipo lo pagó, la veteranía de Antón, todo esto suma y solo se quedan últimos clasificados. No hay descensos, se llega a un acuerdo que se amplía la liga en primera división, y entonces solo ganan 4 partidos, no se juegan, como digo, se amplía la primera división y se llega al acuerdo de que no hay descensos, solo los 2 últimos juegan la promoción. Entonces se iba a ampliar la Liga 16, entonces el Oviedo, al ser el último, juega la promoción de permanencia y le corresponde un campeón de los 2 grupos de segunda, que era el Murcia, y el 2 de julio de 1950, y pierde en el Metropolitano ese partido, que era partido único, y tras 17 años vuelve a segunda división. En Copa, el máximo goleador de la Liga fue Sará, que había venido recomendado por Lángara, y que nada, simplemente el máximo goleador para una temporada francamente mala. Como digo, solo ganó 5 partidos, pues el máximo goleador del equipo solo marcó 5 goles. O sea que... Y desciende. Y descienden, y aquí se produce también, en Copa elimina al Ferrol y al Celta, y en cuartos cae eliminado por Atleti antes de jugar. Bueno, tenían fijada el tema de la promoción antes de jugar la promoción, pero como digo, desciende después de 17 años. Y aquí, para cerrar la temporada, se produce un hecho que fue muy desgraciado, que fue el fallecimiento de Carlos Tartiere, que había sido el último día de julio de 1950. Fue un duro golpe ese mes, fue un mes negro, digamos, en la historia del Oviedo. El día 2 pierden la promoción y bajan a segunda, y el día 31 muere una figura pues mítica dentro de la historia, que venía siendo presidente desde 1926. Por lo tanto, ahí se va. Es un problema para el Oviedo, va a ser un problema importante para el futuro. Claro. Bueno, el fallecimiento de Carlos Tartiere. Se cierra un ciclo, ¿no? Se cierra un ciclo que, como que comentaba, esta década se empezó mal porque hubo que reconstruir, y francamente se termina mal porque yo creo que como comentaba, no se supo, digamos, hacer el relevo, ¿no? Hacer el relevo, y claro, hay que tener en cuenta que había jugadores de muchísima calidad. Estamos hablando de Lángara, estamos hablando de Antón, de Herrerita, de Milín, de Pena, de gente muy importante, que era muy difícil sustituir y encontrar sustitutos. Entonces ahí se cierra esta década que fue...
Jugador de la década, entiendo que Herrerita. Jugador de la década de Herrerita, desde luego. Que era, como decíamos antes, el amo de las camisetas. Exacto. Prácticamente. Sí. Bueno, con una vida futbolística excelente que contrasta, bueno, pues con otra parte, ¿no? Un poco de otra manera, ¿no? Sí. Bueno, pues fue, como digo, pues un jugador pues icónico en la historia del club. Desde luego, con Lángara y Herrerita, yo creo que son los dos jugadores que representan un poco, digamos, la historia. Son los jugadores, los dos máximos goleadores de la historia del club, siguen siendo. Y bueno, yo creo que el aficionado que tuvo la suerte de ver a esos dos jugadores, yo creo que fue una época... Fue un afortunado. ¿Lángara con sus goles eclipsa la calidad de Herrerita? Bueno, yo creo que oyes a gente hablar y claro, te habla de Herrerita como un jugador de clase, de calidad, de técnica, que hacía jugar al resto del equipo y demás. Pero claro, yo creo que no se pueden comparar. Uno era el goleador, que hay que tener en cuenta que siempre destaca y siempre la estadística siempre queda ahí siempre como goleador. Pero yo creo que como jugador de clase y reconocido a nivel nacional, bueno, Lángara también fue, pero Herrerita, yo creo que esta década de los 40 fue un jugador de reconocida prestigio a nivel futbolístico español y digamos con la selección y demás. Y yo creo que como jugador de equipo, evidentemente que hacía jugar al resto, que ponía los balones, que incluso tenía mando sobre cierto estatus dentro del equipo, sobre el entrenador. Comentamos esa anécdota de Bilbao y demás, que yo creo que fue un jugador quizá seguro más importante que Lángara, a pesar de que Lángara era el goleador y fue digamos que... digamos no, seguro, fue en tres países máximo goleador y con un prestigio, claro. A nivel mundial, Lángara tiene más fama, eso desde luego. Claro, lógico. Bueno, pues llegamos así al final de esta década de los 40, que va, bueno, pues del 40 al 50, lógicamente. La próxima semana continuaremos con esa década de los 50 que hacemos como en el capítulo anterior. ¿Quién va a ser el jugador insignia de la década de los 50? Bueno, es que la década de los 50 fue una década, como digo yo, de dientes de sierra. Ascensos, descensos, entonces ahí es difícil. No hay... Hay gente importante, no sé, como Areta y Mandi que fueron traspasados al Barcelona, que destacaron, pero digamos que no hay un jugador que digamos que tipo Herrerita, tipo Lángara, no lo tenemos. Que capitalice lo que es la década. Pues José Ángel, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene para afrontar el tercer capítulo, década de los 50, de los años 50 hasta el 60. Muchísimas gracias. Bueno, pues segundo viaje en el tiempo, en el universo azul, en el universo del Real Oviedo, en esa historia de casi 100 años. La próxima semana, década de los 50, década dientes de sierra. Nos vemos. Gracias por su atención. Buenas noches.